Tercera hora, camino de la tertulia, el día de Santa Balbina, y además que entra un frente atlántico, vamos a llamarle Alberto, como Feijóo, que va a barrer toda la península y va a dejar chubascos por todas partes. Y empieza a nevar, que es muy importante. La nieve, además, cuando se queda ahí en la montaña, eso es agua en el deshielo, y es fundamental para llenar los pantanos. Que los hizo Franco, muy bien hechos están, si no estaríamos cogiendo agua de los arroyos con la mano. ¿Y le darías al grifo? ¿Qué grifo? Si no habría grifo. En fin, pero ¿cómo van a estar las temperaturas? Pues muy parecidas, o sea, va a empezar a nevar en los Pirineos y en el Cantábrico y de ahí irá bajando, pues bajará por el sistema ibérico, llegará al sistema central, se acercará a la Bética y a la Penibética, y ahí en el Mulhacén se pondrá perdido de nieve, ni les cuento el Teide, que tiene casi 1000 metros más que el Mulhacén. Bueno, casi 800, son 3.700 metros, pues el otro casi 3.000. Bien, en Madrid nos iremos a unos 13 de máxima hoy, todavía paseables, aunque va a haber lloviznas, chubascos sueltos, en fin, lo habitual. Casi atascos en el... Están terminando las obras, porque el año que viene hay elecciones, entonces tienen que estar terminadas. Así que entre unas cosas y otras, regular. La máxima nacional, otra vez Santa Cruz de Tenerife, 22 grados, y la mínima en Burgos, 0 grados. Iberdrola. Sí, porque además ya controla el 40% de las instalaciones solares de nuestros hogares, lo hace con el servicio Smart Solar de Iberdrola y además se encargan de todo para que no tengamos que preocuparnos absolutamente de nada. Se puede controlar fácilmente desde nuestro teléfono móvil. Si vivimos en una casa individual, en un edificio, si hay una instalación solar cerca de nosotros, vamos a poder ahorrar hasta el 70% en nuestra factura de la luz. Lo único que hay que hacer es llamar al 992 33 33, 992 33 33. Iberdrola es una empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, yo he empeñado en desasnar a la burricia instalada en el poder, pues he vuelto a los orígenes. ¿Qué había en España cuando había una buena enseñanza pública? Una excelente enseñanza pública. Una enseñanza pública que ahora no se puede ni soñar, por el nivel que tenían en plena dictadura los maestros, los profesores de segunda enseñanza y los de universidad. ¿Qué había? Pues había unos libros de texto sencillos. Un libro, o sea, no 14 libros que los niños acarrean en sus espaldas. Esta es la enciclopedia Albert con la que yo estudié. Empecé a los 4 años con el parvulito. Había unas cartillas, también de Álvarez, aquí, para aprender a escribir. Es bastante sencillo. Por ejemplo, Álvarez, aunque es de Valladolid, y este es el libro del maestro. Este me lo regaló la hija de Álvarez. Estuvimos en Valladolid, y como siempre habla usted de que... Bueno, me hablaba de tus razones de edad y... que tu madre tenía el libro del maestro y que no lo tienes, pero mira, este es el libro del maestro. ¿Qué tenía el libro del maestro? Los ejercicios que iban de acuerdo con el libro del alumno, que era ese, el que tenía un librito. Y en muchos pueblos era de la escuela. Es decir, si no te podías comprar el libro, que eran baratos, pero en fin, si no, es igual, la escuela lo tenía y tú lo tenías y era tu libro todo el año. Pero por si manchabas y esas cosas, bueno, lo mejor era tener uno. Pero si no, tampoco pasaba nada. Pero el maestro además tenía, sobre esa lección, la misma lección, instrumentos para mejorar. Por ejemplo, tener una buena clase. Bueno, pues entonces podía ponerles los problemas o dictados o contarles cosas para mejorar la situación. Todas las mañanas teníamos dictado. Esto no lo he conseguido todavía. Hay un Quijote con el que yo estudié ya 7 años. Todos los días era un trozo del Quijote con luego preguntas sobre el Quijote. ¿Qué es una venta? Por ejemplo, preguntas para enterarte de lo que estabas leyendo. Y todas las mañanas llegábamos y el dictado. ¿Nos hemos muerto? No, sabemos leer y escribir. Porque todos los días nos corregían el dictado y hace falta ser muy lerdo para si te corrigen el dictado desde los 4, pero como mínimo desde los 6 años, que no aprendas a leer y escribir. Cuando íbamos a examinarnos para empezar el bachillerato y la beca, etcétera, no había, si tenías una falta de ortografía, ya no tenías matrícula de honor. No se podían tener más de 3 faltas de ortografía. Y teníamos 10 años. Y por supuesto la gente no tenía faltas de ortografía. No hay ninguna razón para que la gente tenga faltas de ortografía.
Y aquí tiene de ortografía, de sintaxis, de sindéresis, de lógica expositiva y de todo el presidente del gobierno, el más tuerzo que ha acabado con la enseñanza, con la pública que arrastra luego a la concertada. Ahora dirán, no, pero no te peures, tal. La semana que viene hablaremos con los de la Comunidad de Madrid, que son los primeros que han dicho aquí se va a dar filosofía e historia de España o de historia. No, ojo, no es lo mismo una obligatoria que una optativa. Lo que han hecho en filosofía es meterla, y salieron los lerdos, empezar por la lerda de la ministra de Educación. ¿Cómo no le dará vergüenza ser ministra de Educación? Pero si ni siquiera terminó una carrera universitaria, tiene un grado de algo. Tendrá un grado de ortiga, de berza, de alga, que ahora quieren, de gusanos, que es lo último que quiere Lambán, que en Aragón comamos gusanos. Hombre, toda la vida huyendo de los gusanos del jamón, y ahora nos vamos a acercar los gusanos y no el jamón. O sea, bueno, esa es la historia. Pues toda la vida de Dios ha habido dictados. Se ha aprendido a leer y a escribir desde los 4 años. Y el alumno tenía un libro donde estaba todo lo sustancial y el maestro tenía un libro del maestro para ayudar a los alumnos y el que era brillante, pues que diera más de sí. Está inventado. Cuando le daba clase a Aristóteles a Alejandro Magno, hacía esto. Les enseñaban rápidamente a leer, a escribir, a hablar, a exponer las cosas. No se dice así, Alejandrito, le decía Aristóteles. No se dice Dindia, se dice India. Un día la conquistarás. Dindia, no, India, eso es. Y conquistó la India. Bueno, esto es un chiste fácil, pero es así como se aprende. ¿Eso es personalizado? Claro. ¿Pero qué creen? ¿Que esto de lo personal lo han inventado los pedagogos? ¿Hace falta que haya 3 alumnos en una clase? No, hombre, no, yo estuve siempre con alumnos, clases de 40. Había un silencio sepulcral. Porque en la clase no se habla, no habla más que el profesor. Y el alumno, si quiere decir algo, levanta la mano. Y si es para ir al baño, con hacer un signo suficiente, y así no molesta. Porque los otros están leyendo, o estudiando, o están haciendo otra cosa. Esto se ha sabido de toda la vida. Y en pocos años lo han cargado. ¿Quiénes? Los socialistas. Los socialistas. Stalin, que es el que está aquí, hasta Putin, estos son unas matrioscas que hace 20 años se vendían ya en Moscú. Cuando llega al poder Putin, lleva 22 para 23 años, y ahora creo que se ha mandado un mandato hasta el año 36. Bueno, mal año para los rojos el 36, ni digamos el 39, pero como allí no llega, bien. Pero ¿qué es lo que hizo Stalin? Stalin creó la ciencia proletaria, una ciencia de clase. Y está el famoso caso Lysenko. Lysenko era un señor que le hacía muy bien los elogios a Stalin, y entonces dijo que, claro, si la lucha de clases, según Marx y Lenin, lo llena todo, habrá una ciencia burguesa y una ciencia proletaria. Los científicos que dijeron, vamos a ver, la ciencia es la ciencia, no es ni burguesa ni proletaria. 2 y 2 son 4. ¡Ah! Y en la perspectiva de clase, ahora esto le llaman la perspectiva socioemocional. Es lo mismo. Y la perspectiva de qué clase. ¿Cómo qué clase? O sea, H2O. O sea, pues una de oxígeno, 2 de hidrógeno, agua. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eso lo puede decir igual un burgués que un proletario? Yo creo que sí. Así, a Siberia. No entiendes la lucha de clases. Se cargó a los científicos más importantes que tenía entonces la Unión Soviética, o se callaban o acababan todos en el campo de concentración. Porque Lysenko durante años decidió hasta quién salía en la Enciclopedia de Ciencias de la URSS. Eso es Stalin. Y era un hombre culto, o sea, no era Pedro Sánchez. Era un tío que leía en 4 idiomas. No que hablaba francés y no sabe español, o que habla inglés. ¿Y qué? ¿Y qué? Cualquier tío en Tokio a los 3 años ya habla inglés. Habla un inglés horrible, Lost in Translation, pero es igual, ¿qué más da? ¿Y eso qué significa? ¿Dice algo? En inglés, en español, en francés o en tagalo. La cuestión es, ¿dicen algo? ¿Qué van a decir? Todo es como Stalin, perspectiva emocional, socioemocional, inclusiva, ecosostenible, planetaria. Dice, no, pero a ver, la P con la A, vamos a ver con qué perspectiva damos esto. La perspectiva de que esta gente tiene que salir en la enseñanza,
pero mientras sale del poder y se acaba de una vez, yo no quiero oír más eso de decir, es que hay que consensuar los planes de educación. ¿Consensuar esta basura? Consensuando. Hemos pasado desde Maraval a esta situación en que ya la filosofía está proscrita y toda educación como tal se ha prohibido. Está prohibida. No es que sea difícil. No, es que está prohibida. No hay aprobado, no hay suspenso. Los chicos pasarán de curso si papá o mamá se los quieren llevar de vacaciones. ¿Y el profesor qué va a decir? Nada. Y si dice algo, llegará el inspector, que es un vigía político, y le meterá un puro al profesor que no querrá saber nada más. ¿Y qué van a saber los niños? Nada. Ver la tele y obedecer. Se trata de forjar borregos, gente obediente, que es lo que quería Stalin. Y vaya si lo consiguió. ¿Qué salvaba? Que Stalin, a diferencia de Sánchez, era un hombre culto y quería que al menos los clásicos rusos se lo supieran. Y claro, por el hilo se saca el ovillo. Tú lees a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol, a ucraniano, pues al final aprendes. En la dictadura, yo leía en política Antonio Machado. La primera vez que yo descubro la poesía era en primero de bachillerato, en formación del espíritu nacional. Lo he contado, pero es que insisto, porque ya no nos queda más que la experiencia de haber vivido una época en que la enseñanza pública era gratuita y era muy buena, gratuita no porque costaba, pero era muy buena. Yo leo una tarde que estaba en Teruel, a las 5 de la tarde, la última hora que teníamos de clase, de 5 a 6, se hace de noche antes de amanecer. Ya había un clima, pegaba así, había tormenta, daba así en los cristales, yo estaba pegado. Y leo, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Digo, leche, soy yo. ¿Lo ha adivinado? Porque era exactamente una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras... Lo clavó. Digo, anda, pues hay gente que en poco, oye, qué bien lo escribe. Esto de la poesía debe ser muy bueno. Estudiamos 11 años. 11 años. ¿Dónde está la represión cultural? La represión es ahora. Hasta los 6 años no puedes aprender a leer y escribir. ¿Por qué? El parvulito a los 4 años. Y dictado. La P con la A, pa. La T con la O y con la N, ton. La T con la O, to. Ton, to. Ministro. Esto es esencial. Hay que dar la batalla, pero cada uno en su casa. Como esto tardará tiempo en arreglarse, porque son culpables, especialmente los catedráticos, especialmente de universidad, que han hecho la basura de libros, empezando por gramática. Los filólogos han metido en vez del nombre el sintagma nominal. Eso lo estudié yo en filología y ya era falso. Y luego metieron los árboles de Chomsky. Yo no le puedo explicar que a mis hijos dudosamente, a mis nietos imposible, que es nombre, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Interjección se dirá, ¡ay! Abuelo, no insistas. ¿Por qué algo que se explicaba perfectamente le han tenido que liar? Para vender libros y forrarse. Sintagma nominal, sintagma de las narices. Nombre, adverbio, adjetivo, punto. El presidente del gobierno, que tiene un título universitario, que es doctor en economía con fraude, pero es doctor, no sabe escribir, no sabe lo que es un punto y aparte, no sabe lo que es una concordancia. Hay más medios que nunca para la educación. Nunca ha sido peor la educación que ahora. Dinero en la educación, bueno, se ha derrochado y se derrocha. Saberes reales estaban aquí, en la Enciclopedia Álvarez. En fin, y ayer, mientras hablaba el analfabeto, subía el pan, pero literalmente subía el pan, subía la luz, subía todo. Mientras iba hablando, iba saliendo el dato de la inflación, que es la subida de los precios a espaldas del que compra. Esto sucedía ayer mismo.
La inflación del 9,8% rompe con cualquier previsión realizada por el Gobierno y echa por tierra las medidas anticrisis del Ejecutivo. El incremento del IPC supone una pérdida del poder adquisitivo de 16.700 millones de euros y un incremento en las hipotecas variables de 187 euros al año. A pesar de la situación, Sánchez sigue contando con el apoyo de sus socios parlamentarios. Se espera el voto en contra de Vox y se desconoce aún el sentido del Partido Popular. Escuchamos a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. Se lo he dicho al principio de mi intervención, señoría, el 73% de la evolución del precio ahora mismo en nuestro país se justifica, 1, por la evolución del precio de la energía y 2, por la evolución de los precios no elaborados. Eso tiene todo que ver con el impacto de la guerra de Putin en Europa. Esto es una situación desde el punto de vista económico dramática. Y no solamente es dramática, sino que es que además nuestra inflación es en el entorno de un 40% más que la media de la Unión Europea. Algo no funciona. Y las políticas económicas de este gobierno no funcionan. Usted, por cierto, ha venido aquí a bramar por la unidad, para sumirnos en el desastre, cuando ni siquiera su gobierno está unido y cuando usted pacta con los enemigos de la unidad. Déjese de palabrería, no le creemos, no es sincero cuando pide unidad a esta Cámara. Usted es un autócrata, usted quiere hacer lo que usted quiera, al margen de esta Cámara, al margen de su partido, porque usted lo vale. Es exactamente así. ¿Y qué hizo Sánchez? Dijo que quitaran autócrata de esto, lo que ya hizo Meritxell con Cayetana Álvarez de Toledo. Dice, ya que usted tanto le gusta la aristocracia y me llama señora marquesa, pues usted pertenece a una aristocracia que es la del crimen político. Usted es el hijo de un terrorista, del FRAP, naturalmente, claro que sí. Borre eso. He dicho a mi señor padre que acuda a los tribunales. ¿Acuda a qué? Pero no presumir de tener un padre del FRAP. Entonces ahora resulta que es un delito. ¿Por qué? Porque hoy martes no te conviene y en cambio el lunes para presumir de rojo o fetén sí te convenía. Pandillas sinvergüenzas. Que lo borre del autócrata, pero si te hace un favor. Yo te hubiera hecho tiranuelo, con aspiraciones de tirano. Autócrata es demasiado fino para este animal. Y animal pensante, sí, todos somos animales, pero este más. Bueno, y el momento realmente extraordinario fue cuando sacó lo de la doble traición a sí mismo. Todo lo que decía era mentira. Pero claro, en el Sahara, como ha mentido tanto a Argelia, a Marruecos, a sí mismo, al gobierno, a la oposición, al rey, a todos, al Parlamento, pues el caos era total y absoluto. Y hay un momento absolutamente fabuloso, ahora que vamos a la República de los Tontos, como es un huésped habitual, Echeminga Dominga. Echeminga Dominga, que no quiere de ninguna manera perder la mamandurria, no sabía cómo apoyar lo contrario de lo que ellos decían que creían. No creen en nada más que en la nómina. Bueno, que nómina, los latisueldos. Y tenían, en la puerta había una manifestación con unos saharauis que no sé si los llevan de Atrezzo. Cuando más representación han tenido los saharauis en España eran las Cortes de Franco, que había 3 tíos como 3 castillos, que le pasaban 40 centímetros a todos los procuradores, con vestidos con sus luengas, saquisayos, porque aquello era tremendo, esos hombres azules del desierto, miraban, yo creo que no se enteraban de mucho, miraban así al infinito y quedaban en el nodo. Bueno, parecían de Zurbarán, mínimo de Tejada, pero algunos de Zurbarán, eran como monjes del desierto mirando así, no se movían, estaban siempre en la parte de abajo a la izquierda, por si tenían que ir al baño y tal, con la chilaba, eso hasta que te arreglas, un follón. Eran impresionantes. Y ayer estaban al lado de los comunistas, que esto es a la ruina, vas a la cárcel o a la ruina. Y mientras Echeminga, tratando de ayudarle al presidente a seguir mintiendo a sus propios compañeros. Espectáculo grandioso. Pedro Sánchez dedicó algo más de 10 minutos al cambio de política respecto al Sáhara y ni un segundo a Argelia. Todos los socios del Ejecutivo le reprocharon al presidente el cambio de postura, la falta de diálogo y el haber ignorado al resto de grupos en la Cámara. Echenique mostraba cierta condescendencia con el presidente del Gobierno, mientras su grupo y cargos del propio Gobierno, como Enrique Santiago, le montaba una concentración a las puertas del Congreso con representantes del Frente Polisario. Y lo que hay por añadidura es la voluntad de establecer con Marruecos las relaciones que corresponden a 2 países vecinos con tanta importancia estratégica en el ámbito del control de la migración, de las relaciones económicas y comerciales, también de la lucha antiterrorista. El Afer Gali, que condujo a la peor crisis con Marruecos en décadas. Y para salir del atolladero de Rabat ha provocado una crisis con Argelia, una crisis con su gobierno y una crisis con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es decir,
tratando de cerrar una crisis, ha provocado 3. ¿Dónde está su lealtad, señor Sánchez? En su cambio de posición sobre el Sáhara, que ha sido irresponsable, que ha sido arbitraria y que ha sido clandestina, ¿a quién obedece usted? ¿Por qué se le envían tanques a un tirano como Putin y en cambio se le envían cartas a otro tirano? Es un tirano, como Mohamed VI, que lleva expoliando el Sáhara los últimos 40 años. Efectivamente, y lamentablemente para nuestro grupo parlamentario ha habido un cambio de posición. Y además pensamos que la nueva posición es difícil de justificar. Así lo pensamos y se lo digo, señor presidente, con toda la lealtad. Bueno, dice con toda lealtad, pero ¿estás a favor o en contra? Lo mejor es cuando este lerdo, fatuo lerdo, está encantado de conocerse. Es la tríada oscura del psicópata. No empatiza, le da igual. Dice, hay que tener una relación con un país vecino. Vamos a ver, la relación con un país vecino cordial es Francia o Portugal. Son países vecinos que están en nuestro mismo entorno, comparten nuestra historia cultural, estamos en la misma unión política, militar, tenemos unos mismos principios y maneras de comportarnos, compartimos gastronomía, las tapas de España, el bacalao de Portugal, en fin. Pero Marruecos, tenemos 14 veces más renta per cápita que Marruecos. Marruecos, ¿qué quiere? No el Sahara, Ceuta, Melilla y las Canarias. Y están los mapas del Imperio Almohade, donde se fotografió Zapatero, que llegan a Toledo. Porque una vez los musulmanes conquistaron casi todo un reino cristiano que era España. La España independiente, ya no provincia de Roma, independiente, el reino visigodo de España. Lo conquistaron, no del todo, y al final lo perdieron gracias a la Reconquista. ¿Qué creen? ¿Que Marruecos llevan bien lo de la Reconquista? ¿De qué, hombre? Cruzaron todos, se plantaron en Poitiers, que por cierto, hoy es una ciudad islámica. Carlos Martel, que fue el que derrota a los moros, los mismos que habían entrado en España, año 30 más o menos. Aquí están en el 11, 711, pues son 730, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, por ahí. Y los paran, menos mal, Carlos Martel, ahí en Francia. Pero ya habían avanzado a Francia, no crean que... Bueno, si ahora volviera, le acusarían de islamófobo y lo meterían en la cárcel. ¿Por qué? Porque están ganando. Y es una invasión. Pero si al día siguiente del torturador del polisario que mete zangolotino, que lo descubre la policía marroquí, ¿o qué cree? ¿Qué creen ustedes? ¿Que nos enteramos de que estaba en Zaragoza y luego en Logroño porque informó el gobierno? Que va, informar a los agentes marroquíes. ¿Por qué? Porque la mitad del polisario está comprado por Mohamed. Pero si ya les pasó a los españoles. Hicieron un parlamento para que pareciera independiente. La Yemá. ¿Y qué hicieron los de la Yemá? Pasarse a Marruecos rápidamente. ¿Qué ha pasado ahora? Los notables del Sahara que se han vendido, si se venden y se compran, y los volverá a comprar Argelia y se volverán a vender. ¿Eso pasa en Francia? No. ¿Pasa en Portugal? No. ¿Pasa en Italia? No. Un país vecino, relaciones normales con Marruecos. Pero tú estás loco, hombre. Eres tan tonto que crees que todos los españoles no sabíamos lo que hacíamos y durante siglos no hemos sabido lo que hacíamos hasta que has llegado tú. O sea, durante 47 años España ha mantenido una postura hipócrita, egoísta, pero útil, para no meterse en líos, que es que hay que descolonizar el Sahara. Informe de la ONU, aval de la ONU, hay que descolonizar el Sahara. Y Marruecos decía, y además, queremos Ceuta y Melilla cuando España recupere Gibraltar. Ahora ya ni Gibraltar. Se ha cargado toda la diplomacia española de los últimos 47 años en dictadura y en democracia. Se la ha cargado. Y no se ha dado cuenta de lo que hacía, porque es un analfabeto. En fin, es maligno más que tonto. Pero hoy está la República de los Tontos a rebosar. Vamos ya. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago González.
Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, o sea, es que he tenido que hacer esfuerzos para que la República no nos la rebose solo Antonio Sánchez. Oye, Antonio, ¿cómo es Antonio, eh? Buah, es tremendo, pero es que hora y media y no se cansa y No. venga a repetir lo mismo. Bueno, ayer es que me parece que estuvo hasta brillante hasta el portavoz de Ciudadanos. Tuvo algún momento, sí. Bueno, es que al lado de Antonio, hasta Echeminga parece Santa Teresa. ¿Viste ayer cómo estuvo a punto de llorarle en el regazo? Sí. Con toda lealtad, presidente. El sueldo no me toque el sueldo. Bueno, pues resulta que a Pedro Antonio le molestó bastante que Santiago Abascal lo calificara de autócrata y pidió que se retirase del diario de sesiones el término. Estuvo muy bien el presidente de Vox en la réplica al tirar del diccionario de la Real, que define el término autocracia como forma de gobierno en la que una persona es la suprema ley. Y lo argumentó recordando cómo cambió la política exterior española sobre el Sáhara sin acuerdo de su propio gobierno, sin conocimiento de la oposición y sin dar cuenta del cambio al Parlamento. Recordemos que ni siquiera su ministro de Asuntos Exteriores conocía la carta que él envió al rey de Marruecos, en la que calificó la posición marroquí como la más seria, realista y creíble. Antonio plagió, qué raro, ¿verdad?, los calificativos de Trump, aunque cambió el orden de dos de ellos. El tweet de Trump decía: hoy he firmado una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Una propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la única base para una solución justa y duradera para la paz perdurable y prosperidad. Hasta aquí el tweet de Trump. Donald Trump. Oye, pero ¿te das cuenta de que hasta cuando cita mal? Sí. Pero, oye, que esto es el lobby pro-marroquí, que le han pasado directamente. Esto es Felipe González. Que estos los marroquíes son Felipe, el viejo PSOE y tal, que tienen todos casas en Marruecos y estupendamente. Oye, le pasan las frases y ya se las ponen mal para... Sí. Y el tío, qué fatuo estaba ayer. Encantado de escucharse, además. Encantado de escucharse y mintiendo en cada frase. Es que es extraordinario. Bueno, si mi Meritxell, atendiera la petición de Antonio y borrara la expresión autócrata del diario de sesiones, como ya hizo con la definición de Pablo Iglesias como hijo de un terrorista que le acuñó Cayetana en memorable discurso, sería una prueba adicional de que efectivamente es un autócrata. También recordó Abascal la violación de la Constitución en los 2 estados de alarma y le restregó la soberbia tribuna que había publicado la víspera en El Mundo Manuel Aragón Reyes, denunciando la deriva presidencialista de Sánchez, negando en la práctica lo que en realidad es España, una monarquía parlamentaria. La definición de Antonio Sánchez como autócrata es canónica, como lo eran los 3 calificativos con los que yo definí en una columna el 4 de mayo de 2020. Mentiroso, psicópata y necio. Los 3 perfectamente justificables, diccionario en mano. La memoria de las redes sociales recuerda que Pedro Sánchez viajó a Estados Unidos en julio de 2021, el día 22, concretamente. En Nueva York tuvo una conferencia coloquio con la agencia Reuters y dijo: me defino a mí mismo como un político que cumple. Me gustan los hechos, me gusta cumplir y desafortunadamente la oposición solo grita. Y esa es la diferencia entre la oposición y el gobierno, que nosotros cumplimos, aprobamos leyes, logramos resultados, atraemos inversiones. Y creo que a España se nos valora positivamente todo lo que hemos hecho en estos momentos tan difíciles en nuestra historia y para la historia de la humanidad. Oye, ni Mbappé, ¿eh? La historia de la humanidad, la humanidad y yo, la historia y yo. Eso es. ¿Cómo la es? historia y yo, le même combat. Sí, señor.
Bueno, Luca Constantini justificaba ayer lo de necio. Dice Sánchez que la guerra en Ucrania es la primera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Y pregunta, ¿Yugoslavia sigue siendo Europa o no? O sea, necio, etimológicamente hablando. Chino de China, yo creo que nos preocupa el dato de la inflación porque no lo estamos observando desde un marco socioafectivo adecuado. Tiene razón este chino, ¿eh? Porque Sí. tenemos una perspectiva inflacionófoba. Sí. La inflación no nos gusta. ¿Por qué no nos ha de gustar la inflación? A los socialistas siempre les ha gustado. Yo cuento en la memoria del comunismo cómo le dan hasta el punto de que la palabra papel pintado para la moneda se crea con el rublo de Lenin. Sí, pero es que fíjate, con la inflación tenemos un pretexto perfecto para subir los sueldos. Totalmente. Es que ha subido la inflación. Ya verás, hay 3 millones y pico de funcionarios públicos que van a querer subir los sueldos. Hay millones de pensionistas que van a querer que les suban la pensión y así sucesivamente. Fue a anunciar que iba a poner 6.000 millones antes de anunciarlo oficialmente en el BOE y subieron los precios de la gasolina en todas las gasolineras. Sí, señor. Inmediatamente. Hombre, claro, si hay más dinero, yo también quiero mi parte. Es inevitable y ya verás cuando le suban a los funcionarios el 9,8%. Bueno, pues Irene Montero, esa cuitada que llegó a ministra por su relación matrimonial con el que fue vicepresidente segundo de Sánchez, tiene en su armario los cadáveres de sus tweets, que mueven a risa al verlos desde la actualidad, desde las alturas del 9,8%. Por ejemplo, este que publicó hace 4 años y un mes, el 27 de febrero de 2018. El IPC llega al 1,1% por la subida de la luz en apenas 2 meses. Sube más la luz que la pensión. Pero esto se arregla ahorrando €1 del café de cada día, trabajando más y con un plan de pensiones privada. Esto lo escribía en modo irónico, lógicamente. Sí, hay que aclarar porque efectivamente una persona decente es lo que haría. Claro. Luego se sorprenden de que queramos echarlos y que no vuelvan nunca más, añadía. Siempre lo mismo, que no vuelvan nunca más. ¿Te acuerdas que su entonces pareja, marido o coso, porque cosa era ella, el coso, dijo, no volverán nunca al gobierno? Eso es. Y se lo dijo a Casado. En el caso de Casado, como persona acertó. Ahora, la persona jurídica del PP, hombre, es típico de los comunistas, es que son así. Y, hombre, tengo para no olvidar aquel 2 de diciembre, aquel día siguiente a las elecciones autonómicas de Andalucía, en el que proclamó la alerta antifascista, o sea, invitó a la gente a echarse a la calle para rebelarse contra el resultado de las urnas. Bueno, luego viene Rocío Monasterio. Hay que recordar cuando apedreaban los mítines de Vox en Vallecas, que además eran las escoltas, los pirracas del propio Pablo Iglesias Turrión. Y Echeminga Dominga decía que las heridas de aquella... una de Vox que era mercromina. Era ketchup. Ketchup, dijo. El hijo de la Santísima... Bueno, en fin. Sí. Bueno, Don Uno anotó en Twitter, el gobierno de Sánchez quita filosofía como asignatura de la ESO y como ya no sirve para nada, hace defensor del pueblo a un catedrático de filosofía. Ignacia de Pano nos traía un recado de Binefar sobre la educación. ¿Os dais cuenta de que la gente de pasta va a seguir dando a sus hijos una educación exquisita mientras se priva a los desfavorecidos del ascensor social? Porque eso es la educación, tiene razón nuestra Ignacia, un ascensor social. ¿Te acuerdas de Carmen López, aquella diputada de la Asamblea de Madrid que acusó al hermano de la presidenta de la comunidad de ir por los hospitales a decir qué empresas había que contratar, para luego reconocer que no tenía prueba alguna, que era una acusación prospectiva para ver lo que caía? Pues bien, la Fiscalía de Madrid ha pedido que se investigue a su hija, Carmen Tomás López, empleada de UGT, que distrajo 2.100.000 euros del sindicato en cheques contra el Fogasa,
presuntamente para indemnizar a trabajadores despedidos, pero que luego en realidad daba a su marido y a 3 amigas para que los ingresaran. Eso es predicar con el ejemplo. Exacto. Haced lo que yo diga y no lo que yo haga. 2 millones de euros. Y están tocándole las narices a Ayuso por los 55.000 euros que se ganó, y bien ganado, su hermano con la empresa que contrató. Solo esta tía, solo la hija, yo me acuerdo de aquella, porque además la primera vez estaba muy chula, porque es lo que le habían dicho los Teodoros, que luego lo confesó. Esto se dice en Génova, esto lo dice la gente suya del PP. Del PP sí, pero suya no. Qué gentuza, señor. Bueno, pues nada, hasta mañana, que esto volverá a llenarse, porque es que no cabe un tonto más. Sí, esto es un no parar. Sí, señor. Bueno, si les duele algo, especialmente la cabeza, no se resignen, ¿eh? Hay que poder leer, y si les duele, Ibudol, de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Home Plus, el purificador de aire más potente del mercado, alcanza superficies hasta de 150 metros cuadrados, eliminando el 99,97% de partículas nocivas. Lo podemos financiar sin intereses, por menos de lo que cuesta un café al día. Entramos en yoquiero1.com o llamamos al 91 080 63 68, 91 080 63 68. Además, es un producto avalado por el Grupo Planeta. Bueno, ayer hubo una enorme cantidad de llamadas con esto de la educación. Parece que son más sensatos, por desgracia, los padres que los profesores. Oye, callados como momias egipcias todos, ¿eh? Recibimos Casi todos. Incluso llamadas de muchos abuelos que decían que ante la ausencia de los profesores y de los padres en las calles, que si tenían que salir ellos a defender los derechos de sus nietos, lo harían. Pues es que no habrá más remedio. Efectivamente. Pero qué sociedad, eso es que tiene mucho avanzado ya, ¿eh? Lamelibranquios, babosas, caracoles, sin concha, horrible. Bueno, hoy nos acompaña Rocío Monasterio a partir de las 9:20 más o menos. Le pondremos las preguntas que nos envíen los oyentes. Ya hemos empezado a recibir algunas y pueden lanzar sus preguntas tanto a nivel nacional como a nivel regional. Desde luego, tiene muchas cuestiones Vox sobre la mesa, la formación de gobierno previsiblemente la próxima semana en Castilla y León. ¿Qué va a pasar con el futuro de la propia Rocío? Las encuestas a nivel nacional, hay casi sorpaso ya al Partido Popular. Están ahí en un hay, PSOE, PP y Vox. Sí, y además el año que viene hay elecciones municipales y autonómicas en Madrid. ¿Va a seguir Rocío en la comunidad? ¿Dónde? ¿O en el ayuntamiento o en otro sitio? Y si Juanma Moreno por fin pone fecha, ¿quién va a ser la candidata o el candidato en Andalucía? Lo de Andalucía está más claro que lo de Madrid, pero para eso está aquí, o sea, para que nos lo Para cuente. que nos lo cuente ella. Bueno, pues 648 91 92 60. Pues vamos ya. Es la mañana. Es radio.